Mi columna este fin de semana se llama El holograma. El holograma. Repito, no es una ofensa al presidente, no es una falta de respeto, sino poner sobre la mesa cosas que ya son tan evidentes, tan reales, que creo que valía la pena condensarlas en una columna. El holograma. Aquí falta gobierno. Duque ganó las elecciones por un golpe de suerte y las consecuencias son evidentes. Y empieza la columna así. Con la estruendosa caída de la ley de financiamiento en la Corte Constitucional por fallas en el procedimiento, ya es imposible pensar que se trata de una conspiración de todas las fuerzas contra este gobierno, o que Iván Duque es un buen presidente, pero de malas. La ley de financiamiento se cayó por una torpeza imperdonable en el trámite, y aunque Duque dijo que no hay que jugar a la política con la economía, lo digo textualmente, la verdad es que en lo técnico tiene que ser riguroso y el gobierno no lo fue. Los magistrados no podían darle el visto bueno a una chambonada, es decir, a un trámite chambón. Cuando hablo de una chambonada ni siquiera hablo de la ley de financiamiento, hablo del trámite, el trámite chambón que termina dando al traste con una ley que era fundamental para poder sustentar económicamente el país. ¿Quién responderá por el desastre en el Congreso? No será el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Ya sabemos que él hace lo que se le viene en gana. Todo el mundo lo sabe. Duque no lo manda y entre más lo critiquemos, más se atornillará en el cargo. Tenemos ministro para rato, haciendo estragos. Mientras el dólar toca los 3.500 pesos y el desempleo, que va en doble dígito, se convierte en una tragedia para los colombianos, especialmente para los más jóvenes. Creo que en todas las familias tenemos a alguien cercano, a alguien muy cercano, un primo, un hermano, el papá, la mamá, en fin, alguien que está desempleado. El desempleo está creciendo en Colombia. A propósito del desempleo, sabe poco Carrasquilla, porque cuando los reporteros le preguntaron sobre el tema con desprecio y desparpajo, les respondió que aún no sabía por qué se disparó ni cómo enfrentar el fenómeno. Lo que sí sabe el ministro es jugar 1000 palabras en el celular, como lo evidenció la congresista María José Pizarro esta semana, cuando publicó una fotografía de Carrasquilla en plena partida, en medio del debate de presupuesto en la Cámara. ¿Quién lo creyera? Carrasquilla es solo uno de los problemas de Duque. Y aquí viene el grueso de la columna. En el fondo, aquí hay una verdad incontrovertible. El gobierno lo está haciendo muy mal. Falta rigor, compromiso, experiencia y sentido común. Falta una cabeza que dirija y guíe. Falta alguien que actúe con determinación. Aunque lo vemos, está en Palacio, viaja por el mundo, a veces hace alguna alocución y lleva más de un año en el poder, he llegado a la triste conclusión de que el presidente Duque es como un holograma, es como una ilusión. Su mandato no tiene fondo, no tiene cuerpo, todo lo sobrepasa. Aquí falta gobierno. Duque ganó las elecciones por un golpe de suerte y las consecuencias son evidentes. A pesar de su preparación y su buena reputación en el mundo político, la verdad es que nadie daba un peso por él de cara a la presidencia, pero ganó. Gracias a los votos de Uribe, al desgaste de Santos y a que su contendor en segunda vuelta fue Gustavo Petro. Al presidente nada le sale bien. Cuando esperábamos que la sacara del estadio ante Naciones Unidas con el dossier que denunciaba a Maduro como el gran protector y cómplice de los grupos armados colombianos, nos convertimos en la burla de la región. Nadie profundizó en la contundencia y la gravedad del documento, sino en las fotos falsas que pusieron en tela de juicio a la inteligencia colombiana. Ese esfuerzo se perdió. Hoy creo que la salida del general Peña fue injusta. El oficial fue un chivo expiatorio del escándalo, porque mientras se preparaba el documento, él estaba en Brasil. Misteriosamente retrasaron su regreso. Sin embargo, lo echaron.
porque aquí los militares responden por el honor, mientras que los políticos no responden por absolutamente nada. El gobierno va de tumbo en tumbo. Perdió su batalla para cambiar la JEP, sabiendo que era una lucha inútil. En la Corte tampoco logró que le aprobaran el uso del glifosato para fumigar los cultivos de coca. Ahora los esfuerzos para erradicar miles de hectáreas no son suficientes ante el avance de la resiembra. En materia de lucha antidrogas, Colombia está en sus platas. Los narcos siguen de fiesta y el ministro de Defensa ahí, también atornillado. Los hechos pintorescos y ridículos persiguen al gobierno Duque y ya no creo que sea casualidad. La lista la encabeza la vergonzosa fuga de la excongresista Aida Merlano, que dejó al descubierto la fragilidad de nuestra seguridad carcelaria. Hoy nadie da razón de ella. ¿Y qué tal la volada de Jesús Santrich? ¿Por qué no lo han recapturado? ¿Por qué no recapturan a Iván Márquez y a todos sus secuaces que salieron a amenazar a Colombia en un video? Otra salida en falso fue la desafortunada propuesta de la ministra de Transporte de regalarle más de $1 billón a Odebrecht y a Sarmiento por la Ruta del Sol 2. De esa nos salvamos. Ahora el gobierno anda metido en otro lío, el de la reforma pensional, que sin haberse presentado oficialmente ya tiene graves heridas. Hasta Uribe le pidió al gobierno que por favor explique bien de qué se trata. Las marchas en las calles se convirtieron en una bola de nieve, pero el gobierno decidió enfrentarlas con la amenaza de reglamentar la protesta. Duque, siendo tan joven, no tiene empatía ni siquiera con los estudiantes que reclaman. Y tanto que se quejan en el gobierno y con razón por los vándalos, pero no hay uno solo respondiendo por sus desmanes ante la justicia. Todos están libres, esperando para seguir destruyendo. Mientras tanto, las elecciones se darán entre la violencia de la campaña y la corrupción descarada, especialmente en las regiones, como ocurrió en Cartagena, donde a pesar de las graves evidencias, todo sigue absolutamente igual. Al presidente Duque, y quiero que tenga muy clara esta cuenta, al presidente Duque le quedan 2 años y 10 meses en el cargo, aunque el último año no se cuenta porque llega con la campaña. Duque entonces tendrá el sol a las espaldas y habrá menos políticos dispuestos a acompañarlo. O sea, a Duque en realidad le quedan menos de 2 años, quizás todavía pueda enderezar y dejar de ser un presidente holograma. Son las 7 de la noche, 38 minutos, 1.488 personas conectadas a esta hora. Y quiero que conversemos un poco sobre esto, porque no se trata de acabar con el presidente de la República, se trata de evidenciar lo que está ocurriendo en este mandato. Y sabemos que es el presidente Iván Duque, sabemos que está ahí, sabemos que es el que ocupa la Casa de Nariño, sabemos que es el gobernante de los colombianos, guste o no guste. Pero cuando vamos al fondo, al cuerpo del gobierno, pues nos encontramos con unas sorpresas bastante complicadas. Ya no valen las excusas, que es que Santos dejó el país vuelto nada, que es que la oposición es aguda y mordaz, o por ejemplo que es que el problema, en fin, tantas excusas que sacamos todos los días o que saca el gobierno todos los días en torno, es que eso lo hizo fue Santos, y ya lleva más de 1 año en el gobierno, ya las excusas no valen, queremos ver acciones. Y algo más, me parece muy importante decir que además de acciones, uno esperaría una estrategia clara, que sea exitosa por parte del gobierno para enfrentar lo que dejó Santos, para enfrentar a la oposición, para enfrentar todos los retos que se vienen. Y eso no es lo que estamos viendo del presidente Iván Duque. Yo les confieso que muchos uribistas hoy me escribían por las redes sociales o me escribían y me decían, mire, no lo podemos decir públicamente, no nos queda bien, no nos luce cascarle al presidente, pero usted tiene la razón. Y hay mucha gente del común, no del poder, que votó por Duque, que hace parte de esos 10 millones de votos que obtuvo el presidente Duque y que hoy se siente un poco desilusionada, a la deriva. ¿Quién gana con que al presidente Duque le vaya mal? Pues perdemos todos los colombianos, es que es el presidente de los colombianos. Sin embargo, las cosas no le salen bien
se empeña en unas cruzadas absurdas que ya de entrada sabemos que van a fracasar. El ministro de Hacienda sigue ahí, el ministro de Defensa sigue ahí, y no quiere hacer el presidente Duque cambios en su gabinete. Él es el mandatario y él es el que sabe, pero toda Colombia sabe que hay unos ministros que no han dado la talla, o que lo único que han generado es problemas y más problemas. Así que el presidente, como dice su jefe político Álvaro Uribe, no sé, tendrá que enderezar, ojalá lo haga, ojalá podamos llegar a la conclusión de que el holograma se convirtió en una realidad. Un holograma es una imagen real que no es real. Un holograma es o representa una imagen que uno cree que existe, pero no existe. Un holograma está conformado por una imagen que está allí, pero que cuando uno toca, la mano pasa derecho, porque no hay fondo, no hay cuerpo. Así está el presidente Iván Duque. Abel Castañeda, y mientras tanto, se me fue le falta cúpula que le duela a Colombia, los ministros. Sí, creo que debería hacer un cambio de gabinete hace mucho tiempo. Duque es buen presidente. Bueno, no entiendo acá qué dice. A veces dicen que le falta determinación, que le falta carácter, que no puede quedar bien con todo el mundo, que es un presidente que quiere quedar bien con todo el mundo, y es muy complicado quedar bien con todo el mundo. Hay que tener determinación, así unos no estén de acuerdo. No me gusta la palabra títere, ni tampoco la ofensa de subpresidente, ni nada de eso. Me parece que la imagen del holograma no es para ofender, sino para tratar de despertar a un gobierno que parece dormido. Por aquí veo, Henry Alberto, yo voté por Duque, pero 1, ministra de Transporte, fracasó. Por acá, bueno, a ver, ¿qué más dice? Ministro de Defensa es dormido, Carrasquilla se manda solo, objeciones a la JEP, un desastre. Henry Alberto, ya debería haber cambios seguramente, y no ha habido. A ver, Jaime, Vicky, entonces preguntémonos, no quién es el presidente de Colombia. Fui ese votante que, a su pregunta, ¿quién es? Palo que nace uribista, no se endereza. Bueno, no, está muy enredado su mensaje, hombre. Por acá, el presidente siempre tendrá la excusa perfecta para respaldar su falta de gobernabilidad, dice Mayra. Por acá, Carlos Hernández, lo que usted no reconoce es que Farc Santos dejó todo organizado para descalificar el gobierno. Sí, ahí me falta una cosa, que dicen que las cortes son de izquierda. Hombre, pero el presidente es Duque y tiene que mostrar soluciones, porque entonces no fue capaz. Debe ser capaz. Él fue el que se metió en esta carrera. Recuerden ustedes la carta que le hice hace varios meses a Duque. Aquí, Rosa Inés Rivera, tranquila que ya están gestionando la reelección. Ay, mire, creo que algunos de estos mensajes pues son ofensivos con el presidente, y de eso no se trata. ¿Usted está contento con la gestión del presidente Duque? ¿Usted siente que hay presidente, que hay mando, que hay alguien que representa a todos los colombianos? Pues la verdad es que esa es la pregunta que los invito a que se hagan hoy. Viviana Junca, el novato no sirvió. Pues claramente hay inexperiencia. Claramente hay inexperiencia, y quizás hay inexperiencia. Nadie pensaba que Duque podía ser presidente, pero como digo en la columna, lo llevaron a la presidencia en un golpe de suerte. Todos los astros se alinearon, los votos de Uribe, el desgaste de Santos, que era importante, y que a la segunda vuelta su contendor era Gustavo Petro. No sé qué hubiera pasado si él no fuera el candidato de Uribe, y no tuviera los votos de Uribe. ¿Qué hubiera pasado si el presidente saliente no fuera Santos? ¿Qué hubiera pasado si su contendor no hubiera sido Petro? Muchas cosas podrían haber sido distintos. Jorge Enrique, yo voté por Duque, fuera Carrasquilla y el ministro de Defensa. La gente se lo dice, se lo pide,
pero me parece que el presidente está siendo terco, sincera y respetuosa. Está siendo terco, está siendo llevado de su parecer. El presidente tiene atornillada allí un montón de gente que no le está sirviendo. Y lo que queremos todos los colombianos, sean de oposición, sean de su partido, sean de donde sean, del centro, todos quisiéramos que a usted le fuera bien, señor presidente, porque si le va bien a usted, le va bien a Colombia. Vamos a ver qué pasa con la ley de financiamiento en el Congreso de la República. La van a presentar sin cambiar una sola coma. Y aunque el gobierno quisiera que todos nos uniéramos alrededor de la ley de financiamiento como una causa común, la verdad es que la embarraron y no tendríamos por qué estar otra vez pasando la ley de financiamiento por el Congreso de la República. Ese tiempo se perdió por una torpeza del trámite, que solamente tiene como responsable al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, sí, al mismo del IVA para la canasta familiar, al mismo de los bonos de agua, al mismo que tiene familiares en el gobierno, sí, al mismo que no sabe por qué el desempleo, ni cómo enfrentarlo, al mismo petulante, porque cuando se le pregunta y cuando contesta muy sobrado y muy petulante, pero al mismo que sabe jugar 1000 palabras en el celular. Nos vamos, 1511 personas, 7:47 y me tomé 2 minutos más porque hoy no está Daniel Coronel. Un abrazo para Daniel, un abrazo para María Jimena y para Daniel Samperospina, que hoy me hizo reír mucho con su columna. Y ahí les dejo el holograma. Ojalá algún día podamos decir que ese holograma se volvió real, que tomó cuerpo, que tomó determinación, que tomó vida propia. Presidente, todavía está a tiempo, aunque ya le queda menos del tiempo que nos imaginamos. A ustedes 1000 gracias por estar con nosotros esta noche, 7:48 minutos. Yo veo Noticias 1, ya me voy a acomodar frente al televisor y frente a las redes sociales y nos volvemos a encontrar mañana a las 12 en punto en la W.